La inflación es el aumento continuo y sostenido del nivel general de precios de una economía. El deflector del PBI mide cómo los precios varían a través del tiempo. En Argentina, la inflación no se ha detenido desde 1945, y en los últimos años esta inflación ha crecido aún más. La inflación del 2010 fue de 10,9, en el 2011 9,5, en el 2012 10,8, en el 2013 10,9, en el 2014 23,9. En el 2015 la Argentina se ubicó en el top 3 de los países con mayor inflación en el mundo. Además, en el 2010 la canasta básica total alcanzó el monto de 1.252 pesos, mientras que en 2015 esta misma canasta alcanzó el precio de 2.328 pesos. Entre 2010 y 2014 el gobierno usó una política expansiva, ya que hizo que se aumente el gasto público y se respondió a la crisis fomentando el consumo interno y acelerando la expansión monetaria. Además, impulsó la subida de jubilaciones y subsidios. Sin embargo, según muchos economistas, eso hizo crecer la inflación en 2014 a niveles cercanos al 25%, una de las cifras más altas del mundo. Además, desde mediados de 2006 hasta 2009, los pesos eran destinados a la compra de bienes, y esto provocó un aumento de precios. Sin embargo, en 2011 los pesos argentinos buscaron como destino la compra de moneda extranjera. Esto produjo una pérdida de reservas del Banco Central y por ende devaluaciones y más inflación. Durante el periodo del 2010 al 2015, el resultado de la administración pública argentina mostró una serie de variaciones que se explicarán a continuación. Como se puede observar, en la base de datos tenemos una recopilación de los ingresos y gastos que se efectuaron durante este periodo. Cabe resaltar que el resultado abarca tanto al sector público financiero como al no financiero. En el 2010, los ingresos totales ascienden en un 35.2% en relación al 2009. La incidencia fundamentalmente de esta evolución es alcanzada por los ingresos tributarios, las contribuciones de la seguridad social, las rentas de propiedad y en menor medida los ingresos no tributarios y a las transferencias corrientes. Por su parte, los gastos totales ascienden a 435.216.7 millones y en mayor parte 303.062.8 millones corresponden a los gastos primarios y el resto a la atención de intereses de la deuda pública, por lo que al finalizar el año tenemos un superávit primario de 3.035 millones. El escenario de los ingresos totales durante el 2011 es similar al del 2010, sin embargo hay una disminución en los ingresos por rentas a la propiedad, mientras que la mayor parte de los gastos totales se ven representados por los gastos primarios en 402.746.8 millones, el resto destinado a la deuda pública. Finalmente, esto arroja un déficit de menos 30.663.8. Los ingresos del 2012 representan un incremento del 25.6% del 2011, teniendo un escenario totalmente similar, mientras que los gastos representan un incremento del 25.2%, divididos en gastos primarios e intereses de la deuda pública, los cuales se incrementaron respecto al año anterior, lo que arroja un déficit de menos 555.064.7. En el 2013, los ingresos se incrementan en 30.7% del año anterior, con la misma estructura. Por su parte, los gastos se incrementan en un 34.4%, dividiéndose igualmente en gastos primarios e intereses de la deuda pública, los cuales continúan aumentando, lo que arroja un déficit de menos 64.477.5 millones. En el 2014 los ingresos totales ascienden a un 42.6% en relación al año anterior, mientras que los gastos también ascienden en un 55.6% del año anterior. Dentro de los gastos, los intereses de la deuda pública continúan en incremento. Al final, tenemos un déficit de menos 109.719.9 millones. En el 2015, los incrementos de los ingresos totales y de los gastos totales son de un 28.9% y de un 26.4% en relación al 2014. La estructura de los ingresos se mantiene igual a la de los años anteriores, mientras que los gastos, los intereses de la deuda pública continúan incrementando, lo que arroja un déficit de menos 303.760.8. En el periodo analizado podemos ver que el Estado no ha tenido la suficiente capacidad para generar los ingresos necesarios para cubrir sus gastos. Ha habido crecimiento por parte de los ingresos, ha habido crecimiento por parte de los gastos y sobre todo ha habido un incremento en los intereses de la deuda externa, lo cual no ha sido nada favorable para la Administración Nacional.